Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Dale, profe. ¿Cómo están? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana muy bonita, Profesora, que buenas les haya ido tardes. bien absolutamente. Buenas ¿Cómo tardes, están? Buenas profesora. tardes. ¿Cómo están? Como cada fin de semana, domingos por la tarde, ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Buenas tardes con todos. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, la institución siempre brinda todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan. Vas a ir a cultivar. Si las clases todavía por ahí les quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también encantadísimos de poder apoyarlos. Sí, que el tiempo pasa volando, ya estamos en la segunda semana de clases, segundo fin de semana de clases. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar ya este nivel secundario. Y están en quinto año de secundaria, así es que nada nos falta. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Las clases solamente son de un mes por bimestre, dentro de las cuales 2 semanas se habla de lo que son los temas de matemática y las siguientes 2 semanas de lo que son los temas de razonamiento matemático. Por ahí no queremos que ningún tema se vaya sin haberlo hablado, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, profesora. Excelente, gracias. Gracias. Muy bien, entonces, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son las circunferencias y también vamos a hablar del área del triángulo. Mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a empezar hablando de lo que viene a ser este tema de la circunferencia. A veces muchos de nosotros desconocemos y pensamos, cuando nos hablan de círculo, cuando nos hablan de circunferencia, creemos que es lo mismo, ¿cierto? Te preguntan, ¿qué es el círculo? ¿Qué es la circunferencia? Y uno pues dice, no, es lo mismo. Dice así, es lo mismo, es lo mismo. Sin embargo, el círculo y la circunferencia son cosas totalmente diferentes. Fíjense, cosas totalmente diferentes. Claro que están estrechamente relacionados, que no existe el uno sin el otro, pero no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de circunferencia... Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, circunferencia se refiere solamente al contorno de la figura. Dice, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Circunferencia es solamente el contorno. ¿Y qué es el círculo? El círculo es lo que está dentro de ese contorno. Entonces, no son lo mismo, son cosas totalmente diferentes, pero están estrechamente relacionados, que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello, no son lo mismo. Cuando nosotros nos hablan de circunferencia, circunferencia es solamente el contorno, y círculo es lo que está dentro de ese contorno. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, debemos saber que estas tienen partes del círculo. Como están tan estrechamente relacionados, entonces estas partes en algunos casos también afectan la circunferencia, en algunos casos también se trabaja con el círculo. Por decir, dice que nosotros tenemos una radio.
Ya, igual. Cuídate. En primer lugar, cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, lo primero que se ubica es un punto medio. Andy, pase mi monedera que está en platera. Es el centro. ¿Me Por apagan su favor. audio, por favor? ¿Me apagan su audio, por favor? A ver, Tiffany, ¿me apagas tu audio, Tiffany? Ya está, hay que tener cuidado con nuestros audios, por favor. Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ubicar el centro del círculo. Si nosotros queremos saber la medida de ese centro a cualquier punto de la circunferencia, este segmento se llama radio. Radio. En algunos casos lo denotan con la R mayúscula y en algunos casos lo denotan con la R minúscula. Pero eso es radio. Si por ahí tú encuentras la radio mide, ya, es un círculo. Del centro a cualquier punto de la circunferencia, eso es radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, dice tenemos un sector circular. Imagínense la palabra sector. Sector quiere decir un pedazo, una parte. Si nosotros tenemos un círculo, tenemos el centro de nuestro círculo, trazamos una radio para acá y trazamos otra radio para acá. Y este espacio comprendido entre las radios, entre la unión de radios, este es el sector circular. Es un pedazo de círculo, es una porción de círculo. Pero este sector circular está hecho en base, o más bien es el espacio comprendido entre la unión de dos radios. Porque tenemos radio acá en forma vertical y tenemos radio acá en forma un poco diagonal. Y este espacio, ese es el sector circular. Cuando nosotros hablamos del círculo, vamos a tener un segmento. Segmento es cualquier línea que va a tocar en dos puntos a tu circunferencia, pero no pasa por el punto medio, no pasa por el centro. Cuando nosotros hablamos del círculo, vamos a tener un arco, pero obviamente no los arcos donde meten los penales, sino este arco es una porción de la circunferencia, un pedazo de circunferencia. Circunferencia. Ya saben que cuando nos referimos a circunferencia, lo que nos estamos refiriendo es solamente al contorno. Mi arco empieza en A y termina en B. Es entonces el arco AB. Se le denota con las letras de los extremos y arribita como un sombrerito. Esto significa arco AB. Y cuando me dicen qué es el arco, es la porción de circunferencia, es un pedacito de circunferencia. Cuando hablamos del círculo vamos a tener una tangente. Tangente quiere decir una recta que va a pasar por fuera de tu circunferencia, pero que se van a tocar solamente en un punto. Eso es una tangente, es una recta tangente. Está afuera, pero se toca solamente en un punto con nuestra circunferencia. Este puntito donde se juntan la recta y la circunferencia se llama el punto de tangencia. Punto de tangencia. Es la unión de la recta con la circunferencia. Punto de tangencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, acá es tangencia, tenemos una cuerda. Una cuerda es una línea que va a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia. Se puede trazar de cualquier forma, pero solamente tiene que tocar en dos puntos a nuestra circunferencia. No pasa por el punto medio. No pasa la cuerda por el punto medio, por cualquier lado, pero que toca en dos puntos a nuestro círculo, a nuestra circunferencia, pero que no pase por el medio. ¿Cómo nosotros hallamos la medida de la circunferencia, es decir, del contorno nada más? Solamente se multiplica 2 por pi por r, que es radio.
2 por pi por radio. Este simbolito que ustedes ven acá se llama pi. Pi es un número, tiene un valor numérico. Su valor numérico es 3.141592, etcétera, etcétera, etcétera. Es infinito. Entonces, para nosotros no poder estar poniendo toda esta cantidad, simplemente le llamamos pi. Y cuando nosotros trabajamos con circunferencia, cuando nosotros trabajamos con círculo, siempre el pi va a estar presente ahí. Entonces, si nosotros queremos saber la longitud de la circunferencia o cuánto mide la circunferencia, es decir, solamente el contorno, necesitamos la medida de radio. Así multiplicamos 2 por pi por radio. Imaginemos que la radio mide 6 centímetros, por decir. Entonces multiplicaríamos 2 por 6, 12. Siempre lo vamos a dejar en función de pi, centímetros. Y eso sería el resultado. Entonces, para nosotros poder hallar la circunferencia, el contorno es 2pi por radio. Cuando hablamos del círculo, vamos a hablar del diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es la unión de dos radios. Fíjense, es como una cuerda, pero esta cuerda tiene que pasar exactamente por el punto medio de nuestro círculo. Si acá es el punto medio, fíjense, a la derecha tenemos una radio, a la izquierda tenemos otra radio. Por eso se dice que el diámetro es 2 veces radio, la unión de dos radios. Si a ti te dicen, por decir, si el diámetro mide 16 centímetros, ¿cuánto mide su radio? Ah, radio es la mitad. Radio mide 8 por acá y 8 por acá, porque la suma de los dos te tiene que dar 16. Entonces, si tú tienes radio, diámetro es el doble. Si tú tienes diámetro, radio es la mitad. Es muy fácil de recordar. Entonces, son las partes del círculo. Radio, el sector circular, el segmento, tenemos al arco, tenemos la recta tangente, tenemos el punto de tangencia, tenemos la cuerda, tenemos la circunferencia y tenemos el diámetro. Ya saben que diámetro es la unión de dos radios. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el círculo, la circunferencia, tenemos propiedades importantísimas. Tenemos 4 propiedades que son súper importantes en este tema. La primera propiedad es cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia y nuestra recta tangente. Si nosotros tenemos, dice, nuestra circunferencia y trazo una recta tangente, en cualquier sentido mi recta tangente, ¿eh? Pero si se tocan solamente en un punto, eso es recta tangente. Entonces, me dicen, bueno, como esto es círculo, tú tienes un punto medio. Y si tú trazas del punto medio una línea y esta línea llega exactamente al punto de tangencia, tú sabes que esta línea se llama radio. Pero la unión de tu radio con el punto de tangencia, ojo, siempre te va a formar un ángulo de 90 grados. Siempre. Va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. Y 90 grados simplemente se le representa con un cuadrito. 90 grados. Pónganse a pensar que nosotros tenemos un círculo. Yo trazo mi recta tangente. Por acá tengo el punto de tangencia, la unión de la recta y la circunferencia. Tengo el punto medio y trazo la radio. Y la radio llega exactamente a ese punto de tangencia. Entonces a mí me dicen, si este ángulo vale x más 20, calcular el valor de x. Ah, ya tú dices entonces, tengo un círculo, tengo mi circunferencia, tengo una recta tangente. La recta se toca solamente en un punto con mi circunferencia. Eso es el punto de tangencia. Oh, pero del centro de mi círculo ha salido una radio y esa radio ha llegado exactamente al punto de tangencia. Entonces, ¿qué me dice la propiedad?
que cuando se junta la radio con el punto de tangencia, siempre ese ángulo va a ser 90 grados. X más 20 igual 90. X con 20 yo no puedo sumar. 90, el 20 que está positivo pasa a negativo, menos 20, y el valor de X, esto es 70. X vale 70 grados. Claro, si mi fórmula dice que esto mide 90, imagínense, 70 más 20, ahí están los 90 grados. Entonces, eso es la primera propiedad. Cuando nosotros tenemos el punto de tangencia y cuando trazamos una radio que llegue exactamente al punto de tangencia, siempre el ángulo que van a formar va a ser 90 grados, un ángulo recto. Segunda propiedad. La segunda propiedad nos dice, cuando nosotros tenemos dos cuerdas iguales. Dos cuerdas iguales. ¿Qué son cuerdas? Las cuerdas son segmentos que unen en dos puntos a nuestra circunferencia. Dice, nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, y trazamos dos cuerdas igualitas, igualitas. Cuerda por acá, supongamos, y tengo otra cuerda por acá. Pero estas cuerdas son igualitas. Igualitas. ¿Qué nos dice la propiedad? Que cuando nosotros tenemos cuerdas iguales, estos arcos que están atrás de nuestras cuerdas, si esto es X, el de acá también tiene que ser X, porque estos arcos son igualitos. Son igualitos. Entonces, eso nos dice la segunda propiedad, que los arcos tienen que ser igualitos. Supongamos que nosotros tenemos una circunferencia, trazamos dos cuerdas por acá, trazamos otra cuerda para acá, iguales las cuerdas, iguales. Me dicen que el arco, mi cuerda va a ser AB, AB, y por acá voy a tener mi cuerda CD. Supongamos que este arco valga 2X más 10. Y el arco de acá, pues, supongamos que valga, 60. Y lo que me piden ayer es el valor de X. Entonces, la propiedad del círculo de la circunferencia nos dice, cuando tú tienes tu círculo, cuando tú tienes tu circunferencia, trazas dos cuerdas que midan igualitos, entonces los arcos que están a sus espaldas, estos son igualitos, tienen que ser igualitos. Si esto es 60, el de acá tiene que ser 60. Pero a mí me dicen calcular X. Ahí tengo 2X más 10 y yo digo que tiene que ser igual a 60. 2X más 10 tú no puedes sumar porque el 10 es positivo, tiene que pasar al otro lado, no tiene letra. Entonces tendríamos 60 menos 10. Y 60 menos 10, eso nos da 50. Ahora digo, el 2 que está multiplicando va a bajar a dividir. Y lo que tenemos acá es 50 entre 2. Y 50 entre 2, este resultado es 25. X vale 25. Y fíjense, si nosotros reemplazamos un número y una letra se están multiplicando, yo tendría 2 por 25 más 10. 2 por 25 es 50. 50 más 10, ahí está el 60. Porque estos arcos tienen que ser igualitos. Tienen que ser arcos iguales. Entonces, eso es la segunda propiedad. La tercera propiedad es cuando nosotros vamos a tener una radio y una cuerda. Una radio y una cuerda. Supongamos que tengo un círculo, ubico el punto medio de mi círculo, trazo una radio. Este segmento es radio. Pero a esta radio lo voy a dividir por una cuerda. Lo voy a intersectar con una cuerda.
Lo primero que voy a verificar es que esto siempre se va a cruzar formando ángulos de 90 grados, siempre. Y lo otro que va a haber, o lo otro que vamos a tener es que le voy a llamar el lado A, o por acá le voy a llamar B. Este punto le voy a llamar M. AM tiene que tener la misma medida que MB. Tiene que tener la misma medida que MB. Tienen que llegarse, tienen que cortarse, tienen que unirse formando ángulos de 90 grados en forma perpendicular y a la vez esa cuerda se dividió en cuerdas iguales. La radio lo dividió en dos cuerdas iguales. Entonces, si nosotros hacemos ejemplos, apáguenme su micro, por favor, apáguenme su audio, por favor. Alguien está con audio, ya está. Muy bien. Entonces, si a nosotros nos piden, por decir, calcular el valor de Y, me dicen, calcular el valor de Y, lo único que vamos a hacer es recordar nuestra propiedad. Si a mí me dan un círculo, circunferencia, voy a ubicar el punto medio, voy a trazar una radio. Esto es radio. Pero a esta radio lo voy a dividir cruzando con una cuerda. Lo primero es que va a formar ángulo de 90 grados. Y lo segundo que tengo que darme cuenta es que este lado y este lado van a ser igualitos. Supongamos que este lado para mí sea 3x menos 1 y el lado de acá, por decir, valga 14. Y lo que me piden ayer es el valor de x, calcular x. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si tenemos una cuerda, trazamos una radio por el centro de la cuerda se dividió en dos partes igualitas. Si esto es 14, el otro tiene que ser 14. Entonces yo digo que 3x menos 1 debe ser 14. A 3x no le puedo restar 1. El 1 pasa al otro lado, pero con signo positivo más 1. 3x es igual 14 más 1, eso es 15. El 3 que está multiplicando va a bajar a dividir 15 entre 3. Y el valor de x, eso es 5. X vale 5. Pero no dijo 14, vamos a reemplazar. 3 por 5, porque número y letra juntas significa que se están multiplicando. Si no, nosotros le juntaríamos el 3 con el 5 y se convertiría en 35. Y no es así. 3 por 5 menos 1. 3 por 5 es 15. 15 menos 1, efectivamente este resultado nos da 14. Fíjense, esa es la tercera propiedad. Entonces, cuando tú tienes una radio y por ahí, por el punto medio de la radio, pasa una cuerda, esta radio lo dividió a la cuerda en dos partes igualitas. Si uno mide 20, el otro tiene que ser 20. Y finalmente tenemos la cuarta propiedad, cuarta y última propiedad. Cuando nosotros tenemos un círculo, dice, trazamos dos cuerdas paralelas. ¿Qué significa paralelo? Paralelo significa dos líneas o dos rectas que van en un mismo sentido, pero siempre manteniendo su distancia. Esas son paralelas. Las que avanzan, las que si nosotros las hacemos prolongar, las hacemos crecer, estas rectas jamás se van a juntar. No van a tener un punto de unión. Ustedes imaginariamente hagan crecer la recta L1, luego hagan crecer la recta L2, en ningún momento se van a juntar. Porque son rectas, van a avanzar en línea recta y no va a haber un punto de unión. Esos son paralelas. Dice, si nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, si nosotros trazamos dos cuerdas paralelas en el mismo sentido, el espacio que está formado entre las cuerdas, estas, también son iguales.
Esta también es igual. Si nosotros tenemos por decir AB y por acá tenemos CD. CD. Supongamos que de A a B valga X más 3. Supongamos que de C a D, por decir, valga 10. Entonces me piden hallar el valor de X. Y la fórmula me dice que cuando son cuerdas paralelas, estos espacios, los del medio, son iguales. 3X es igual a 10. Perdón, X más 3 es igual a 10. X es igual 10, el 3 que está sumando pasa restando y el valor de X es 7. Ese es 7. Y si nosotros reemplazamos acá, tenemos 7 más 3. Y 7 más 3, efectivamente, este arco y este arco tienen la misma medida. Ambos miden 10. Entonces son 4 propiedades súper importantes respecto a la circunferencia, respecto al círculo. Lo primero es cuando tenemos un punto de tangencia. Trazamos una radio, llega en forma exacta al punto de tangencia. Siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. Si por ahí a ti te dan alguna ecuación, igual a los 90 grados. Porque eso dice la propiedad. Tenemos la segunda propiedad cuando nosotros vamos a tener cuerdas iguales. Tenemos nuestro círculo, circunferencia, y trazamos 2 cuerdas que midan igualitos. Los arcos que están a espalditas de nuestras cuerdas, esas van a ser iguales. La tercera propiedad es cuando nosotros vamos a tener un círculo y dentro vamos a trazar una cuerda. Ahora por el punto medio, por el centro de esa cuerda, trazamos una radio. Y esa radio automáticamente dividió a la cuerda en 2 partes iguales. Y de ahí salen las ecuaciones. Finalmente, tenemos la última propiedad. Cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, trazamos 2 cuerdas paralelas. Los espacios comprendidos entre las cuerdas paralelas, esas son igualitas. Son igualitas. AC es igualito que BD. Tienen la misma medida. Esos arcos son igualitos. Entonces, son las 4 propiedades súper importantes respecto a la circunferencia, respecto al círculo. Cuando nosotros, entonces, teniendo en cuenta esas propiedades, podemos resolver cualquier tipo de ejercicio. Solamente hay que fijarnos qué propiedad es la que tengo que aplicar, ¿cierto? Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que viene a ser el área del triángulo. Área del triángulo. A veces cuando nosotros hablamos de área, ¿qué será área? Decimos, ¿verdad? Pero sin embargo lo hemos visto. A veces uno está caminando, quizás lo que ve ahí se ve en este terreno, dicen así. Y lo primero que nosotros visualizamos si queremos comprar o estamos viendo ahí, ¿y cuánto tiene? ¿Y cuánto tiene ese triángulo? ¿Qué área tiene? Entonces, cuando nosotros nos referimos a área, nos estamos refiriendo a lo que está dentro de nuestra figura. Dentro. En este caso, el área de este triángulo sería todo lo que está solamente pintado de color verde. Ese es el área, lo que está dentro. Y si por ahí quizás algunos ustedes se preguntan, ¿y si yo quiero hallar la medida solamente de su contorno? La medida del contorno, eso se llama perímetro. Cuando nosotros hablamos de perímetro, es la suma de todos los lados de nuestra figura. Suma de todos los lados. Pero cuando hablamos de área, es todo lo que está dentro de ese perímetro. Si nosotros hablamos del triángulo, acá tenemos el triángulo. Todos conocemos, es una figura que tiene 3 lados, ¿cierto? Triángulo, de ahí proviene. Para nosotros poder hallar su área,
Lo primero que tenemos que conocer es su base. Base. ¿Dónde está apoyado ahí? Ese es base. Lo otro que tenemos que conocer es cuánto mide su altura. Altura. Imagínense cuando nosotros queremos medirnos, por decir cada uno de nosotros. Si tú te pones una cinta métrica, una wincha, qué sé yo, tú vas a medir de arriba a abajo, ¿cierto? Porque tú no te vas a medir así en forma diagonal para acá, en forma diagonal, o no te vas a medir en forma horizontal por acá. Cuando tú te mides, te pones quietecito, derechito, y te mides de arriba a abajo, o de abajo a arriba, pero línea recta, ¿cierto? Entonces, esta línea recta que ustedes están visualizando en la gráfica, esto es la altura de nuestro triángulo. La altura se denota con H, pese a que no se escribe con H, pero sí se le denota con H, la H de altura. Entonces, para nosotros poder hallar el área del triángulo, B es base, H es altura. Entonces, ¿cómo se halla? Fácil. Multiplícalo la base por la altura y lo divides entre 2. Base por altura dividido entre 2. Imagínate si tu base mide 20, tu altura mide 4, te piden hallar el área. Entonces tú tienes, bueno, es 20, la altura es 4, pues entonces el área de este triángulo será igual, base 20 por altura 4 entre 2. ¿Siempre va a ser entre 2 o porque a usted le gusta el número 2? No porque me gusta el número 2, siempre va a ser entre 2. El área del triángulo siempre se le divide entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces, acá nosotros tendríamos, simplificando, mitad 1, mitad tenemos 10. Y 10 por 4, el área de este triángulo es 40. Otra cosa, cuando nosotros trabajamos áreas, hablamos de áreas, siempre nuestro resultado tiene que ser en unidades cuadráticas. Ustedes han visto, se ven en este terreno 20 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, ¿cierto? Tiene 300 metros cuadrados. Entonces, nuestras respuestas siempre tienen que ser en medidas cuadráticas, ya sea metros, centímetros, quizás por ahí les dicen kilómetros, etcétera, etcétera, pero siempre tiene que ser y siempre tiene que tener su medida, en qué es lo que han trabajado. Entonces, ese es el área del triángulo, base por altura dividido entre 2. Ahora, muchos de nosotros a veces cuando hablamos de triángulos, a nuestra cabeza solamente se viene este triángulo, ¿cierto? Eso es un triángulo, decimos. O quizás por ahí a ti te piden dibujar un triángulo y eso es lo que dibujas. Pero no necesariamente el triángulo solamente es así. Yo puedo tener triángulo de esta forma. A ver, por acá me está saliendo chueca la línea. Ya está. Recto. Viene recto. Y por acá viene recto. Esto es otro triángulo. 1, 2, 3 lados. Es un triángulo. O quizás no me gustan en ese sentido mis triángulos y quiero dibujarlo así. Ahí está mi triángulo. Otro tipo de triángulo. El primer triángulo se llama acutángulo. Así se llama, acutángulo. ¿Y por qué se llama acutángulo? Porque sus ángulos son menores de los 90 grados. Acutángulo. Más pequeños de 90, mayores de 0, pero menores a 90. Ellos son los acutángulos. El siguiente triángulo se llama rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque este triángulo tiene un ángulo recto, es decir, llega derechito de forma vertical. Aparte de ser altura de este triángulo, fíjense, si a mí en la primera gráfica, por decir, me piden trazar altura,
yo puedo trazar altura de acá. Siempre parte de un vértice y llega al punto medio de tu base. Esto es altura, yo digo. En el segundo gráfico, este lado, aparte de ser lado de tu triángulo, también es la altura de tu triángulo. Cumple dos funciones. Es lado del triángulo y a la vez es altura del triángulo. Y finalmente, en el último caso, altura. Me dicen traza la altura. Ya saben que altura siempre tiene que llegar en forma recta. Yo no puedo trazarlo. Ah, bueno, altura está por acá. No, eso no es altura. Porque vuelvo a repetir, cuando nosotros nos medimos, imagínense cómo nos medimos. Quietecito todavía, ¿verdad? Quietecito ahí. Entonces, lo mismo yo tengo que trazar altura acá. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a trazar quietecito? Ah, entonces tienes que prolongar este lado, es decir, hacer crecer un poquito más y esto va a llegar en forma recta. Ahora sí, esto es altura. Este triángulo se llama obtusángulo. Obtusángulo. Entonces, el primero tenemos el acutángulo, tenemos el rectángulo y tenemos el obtusángulo. ¿Cuáles son sus diferencias? En la primera, la altura siempre va dentro del triángulo. Dentro del triángulo. Yo puedo trazar 3 alturas en un triángulo. ¿Eh? En el primer caso, 3 alturas. Uno en ese sentido. Puedo trazar acá 2 en el otro sentido. Y finalmente, puedo también trazar la otra altura. Ya está. Entonces, en un triángulo, nosotros podemos trazar 3 alturas. Eso es un triángulo acutángulo. En el triángulo rectángulo, aparte de ese lado, ser lado del triángulo, es la altura del triángulo. Cumple doble función. Y finalmente en el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo mayor a 90, por eso se llama obtuso, es mayor a los 90 grados. Pero ¿cuál es lo más bonito? Tú puedes estar resolviendo ejercicios de cualquiera de ellos, pero tú mientras estés en área, dices lo siguiente. Vamos a reconocer primero. En el primer ejemplo, esto es la base. Base. Esto es la altura. En el segundo gráfico, esta es la base. Base. Y esto, aparte de ser lado, esto viene a ser la altura de este triángulo. H. Altura se escribe con A nada más, pero sin embargo se le denota con H. Y en el tercer caso, la altura está fuera de nuestro triángulo. Todavía se prolonga un poquito más uno de los lados y recién podemos encontrar altura. Y la base por si acaso es solamente de acá. Esto es base. Pero ¿cuál es lo más bonito? Que cuando nosotros hallamos el área del triángulo, en cualquiera de los casos, la fórmula simplemente es base por altura dividido entre 2. En cualquiera de los tipos de triángulos. Para nosotros poder hallar el área, simplemente base por altura dividido entre 2. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. 1. Me piden hallar, por decir el área del triángulo. Tengo mi triángulo. Me dicen que su base, por decir, mida 18 centímetros.
Y me dicen que su altura mide, por decir, a ver, 6 centímetros. 6 centímetros. Y lo que me piden calcular es calcular el área, lo que está dentro. Lo que está dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Tú sabes que el área del triángulo, o más bien sabemos que el área del triángulo simplemente es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Ahora, imagínense si nosotros multiplicamos 18 por 6. La multiplicación es una de las operaciones que hace crecer nuestro número, pero rápidamente. Si nosotros lo multiplicamos por 6, 18 por 6, uy, ¿cuánto será? Muy grande. Voy a simplificar. Le saco mitad es 1, mitad de 18, esto es 9. Y lo único que tengo que multiplicar es 9 por 6. Y 9 por 6, eso es 54. Centímetro por centímetro, esos son 54 centímetros cuadrados. Y eso es área. Base por altura dividido entre 2. ¿Y qué pasa si a nosotros nos dan de otra manera nuestro ejercicio? 2. Me dicen, por decir, si el área del triángulo, estamos con triángulo, si el área del triángulo es igual, por decir, a ver, vamos a ver. 20 metros cuadrados, coma, su altura mide, a ver, 8 centímetros. 8 centímetros. Y lo que me piden calcular es la base. Calcular su base. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tú sabes que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. ¿Cierto? Eso lo tenemos bastante claros. Que el área del triángulo es igual base por altura y todo eso dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces vamos a reemplazar lo que a nosotros nos dan. Me dice si el área del triángulo, uy, ya me están dando área. Me alegro. Dice mide 20 metros cuadrados. ¿Qué más nos dan? Me pide calcular base, no sé cuánto será, pero sí me dan la altura. Su altura dice mide 8 centímetros. Ya también vamos a trabajar con centímetros para nosotros no tener dificultades. Entre 2. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando 20 por 2, eso es 40 metros cuadrados. Es igual, acá tenemos base por 8, B por 8. El 8 que está multiplicando va a bajar a dividir, entonces tenemos B de base es igual 40 entre 8 metros cuadrados. Y 40 entre 8, tú sabes que eso es 5. Entonces, tu resultado final, 5 metros cuadrados. Entonces, si a ti te dan la base, reemplaza el valor. Reemplaza el valor en base. Porque al final, tu fórmula es única. El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, nuestra fórmula nosotros tenemos que saber aplicarlas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda en la misma magnitud. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a encontrar y vamos a hallar el área del triángulo.
Vuelvo a repetir, puede ser cualquier triángulo. ¿Eh? Entonces, siempre nuestra fórmula es base por altura dividido entre 2. A ver, voy a borrar este espacio. Ya está. Otro ejemplo, 3. Me piden ayer el área del triángulo. Me dicen cuya base mide 80 metros y su altura la quinta parte de la base. La quinta parte de la base. Ya está. Hallar el área del triángulo cuya base mide 80 metros, base, y su altura la quinta parte de la base. Ah, ya. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro triángulo. Hallar el área del triángulo. Ah, ya. Voy a hallar lo que está adentro. Eso es área, lo que está adentro. ¿Qué más? Cuya base mide 80 metros. Ah, dice su base mide 80 metros. ¿Qué más nos da? Y su altura, dice, es la quinta parte de la base. Quinta parte de la base. No se equivoquen multiplicando por 8, ¿ah? No, es la quinta parte de la base. Cuando me dice la quinta parte, yo tengo que dividirla entre 5. 5 por 2, 10 se pasó. 5 por 1, 5, 30. 5 por 6, 30. 16. Entonces la altura mide 16. Porque es la quinta parte de la base. 16. Me dicen hallar el área. Ahora ya conozco los datos. Entonces digo que el área del triángulo es igual base por altura dividido entre 2. Y no lo multipliques, ¿ah? No lo multipliques. Imagínate 80 por 16. Dios, ese número te va a salir, pero grandazo. Entonces, simplifica. El objetivo siempre tiene que ser nuestra simplificación. Mitad 1, mitad 40. Uy, ya le voy acortando. Me parece que ya no se puede acortar más. Entonces, vamos a multiplicar. 40 por 16. 4 por 6, 24. Va 2. 4 por 1, 4. 5, 6. Le agregamos el 0 y esto nos daría metros cuadrados. 640 metros cuadrados. Entonces, de esa manera, ustedes pueden resolver cualquier tipo de áreas. Áreas del triángulo. ¿Sí? Base por altura dividido entre 2. Puedes tener el triángulo en cualquiera de los 3 casos, ¿eh? El acutángulo, el rectángulo o el obtusángulo. Pero la fórmula no cambia. Base por altura dividido entre 2. Eso es todo. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. No, profesora. Ah, muy bien. Muy bien, entonces, me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias. De todas maneras, recordarles si por ahí todavía se les presentan las dudas, las inconveniencias, cuenten con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Ustedes ya están 5º año de secundaria, me imagino que ahí están también un poquito más estudiando, practicando, porque no creo que estén solamente con el objetivo de poder culminar el nivel secundario. Me imagino que tienen otro tipo de proyectos para lo que son y proseguir con carreras superiores, ¿cierto? Entonces, nada nos falta. Vamos para adelante, vamos repasando. Hoy en día tenemos un gran aliado, que es el Internet. Démosle buen uso.
dejemos de hacer un poco TikTok, ¿sí? Muy bien, entonces, con esto también estaríamos culminando ya lo que son los temas de matemática. Las próximas semanas, las 2 semanas restantes que nos quedan, 2 fines de semana de este mes de noviembre, pues vamos a trabajar los temas de razonamiento matemático y con ello pues estaríamos culminando ya este segundo bimestre y ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario, ¿sí? Entonces vamos para adelante, ánimos, pónganse a practicar, pónganse a revisar. En el módulo hay ejemplos. Si por ahí todavía después de leerlos, vuelvo a repetir, tienen dudas, no tengan temor de consultar, por favor. A veces en las mañanas nada más, quizás no contestamos porque estamos en clases presenciales, pero en las tardecitas o ustedes nos dejan un WhatsApp, que de eso sí estamos activos a cada momento. Sí, con el WhatsApp sí estamos trabajando a cada momento. Entonces, yo creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia para no poder presentar nuestros exámenes a tiempo. Recordemos que estamos contra el tiempo, así es que ganémosle al tiempo entonces, con unos días incluso a su fecha programada, porque cada uno de ustedes tiene una fecha programada. Entonces, enviemos ya nuestros respectivos exámenes. Ustedes ya saben que los exámenes se envían solamente a sus respectivos asesores. Sí, nosotros simplemente los docentes estamos para apoyarles, para ayudarles. Hay otros docentes que se encargan de lo que es la revisión. Entonces, estamos encantadísimos nosotros de poder ayudarles. Yo con esto me despido, deseándoles que tengan una bonita tarde. Bueno, domingo ya se nos termina. Que tengan una bonita noche, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Gracias, Hasta luego.